Hermanos, el tema de hoy para mí es uno de los más difíciles, tomando en cuenta de que cualquiera podría pensar, bueno, el tema difícil sería predicar o enseñar acerca del libro de Apocalipsis. ¿Quién sería la bestia? El anticristo, ¿es un hombre o es algo figurado? Pero para mí este es uno de los temas más difíciles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los temas donde a veces se trata de suavizar, camuflar, darle un tercer sentido a las palabras de Jesús, porque son fuertes. Nosotros vimos en las enseñanzas pasadas que el pastor dio acerca del divorcio y del adulterio, y una de las cosas que recuerdo que conversaba con él era que en cuanto a este tema del divorcio tenemos muchas interpretaciones hoy en día en distintas iglesias de distintos teólogos respecto a las claras palabras de Jesús en cuanto a si hay o no hay divorcio. Pero ¿a qué se debe eso? A que se ha ignorado a través de la historia, se ha ignorado qué es lo que ha creído la iglesia a través de los siglos. Tenemos que reconocer que la iglesia no nació en el siglo XXI. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad y es la iglesia de Cristo. Y si a través de la historia, la iglesia del Señor, y revisamos la historia, no ha enseñado el divorcio, no ha estado a favor del divorcio, no puede ser que en el siglo XXI nosotros tengamos la última revelación y digamos, no, yo tengo más sabiduría que todos los padres de la iglesia a la cual Dios levantó a través de la historia, y yo tengo la verdadera interpretación. Y debido al hecho de ignorar lo que Dios ha puesto como columna y baluarte de la verdad, ahora tenemos miles de interpretaciones. Miles de interpretaciones con toda la peripecia exegética para contradecir lo que por siglos la iglesia del Señor ha enseñado. Y algo parecido pasa con estos pasajes. El título del mensaje de hoy se llama Salgamos a Cristo fuera del campamento. Pero este título lo vamos a entender al final del mensaje. Al final del mensaje. Salgamos a Cristo fuera del campamento. Entonces, el objetivo de esta enseñanza es que veamos el rol del cristiano cuando es víctima del abuso de sus enemigos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro comportamiento, el comportamiento que debemos tener? ¿Cuál debe ser nuestra conducta frente a un mundo injusto, frente a personas que nos dicen, varón, pero la Biblia no dice que debes dar la otra mejilla? Frente a las personas que toman prestado de nosotros y no nos pagan, frente, diría la mujer, frente a ese marido infiel, frente a ese hermano abusivo. Y cuando digo abusivo no me refiero a abusos sexuales y cosas por el estilo, pero voy a explicar con mucho cuidado esto,
porque creo que hay que tener mucho cuidado en irse a los extremos. Y lo que voy a tocar hoy tiene muchos puntos que aclarar, pero procuraré irme a lo más básico, lo más importante, porque en un solo sermón no se puede explicar todo, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto en estos pasajes, en los pasajes anteriores, por ejemplo, cuando se hablaba de Jesús y la ira, en Mateo capítulo 5 del 21 al 26, en ese pasaje no se estaba hablando de nosotros perdonando, ya que en esa enseñanza yo hablé mucho sobre el perdón. Quiero aclarar que si ustedes toman en cuenta, en esos pasajes no se refiere a nosotros perdonando al que nos ofendió, sino al revés, nosotros reconciliándonos con aquel a quien hemos ofendido. De eso se trata ese pasaje. Y entonces, ¿por qué mencioné lo del perdón? Porque generalmente cuando una persona es hiriente en su manera de hablar, agresiva, y todo lo que se mencionó en la enseñanza pasada, necesariamente o tiene que ser por un corazón no perdonador. Cuando yo no tengo cuidado en mi manera de expresarme, cuando a mí se me hace fácil ofender a mi prójimo y no pedir perdón, entonces debo entender que hay un problema en mi corazón a la hora de perdonar. Y esa es la razón por la cual pareciera de que, bueno, pero si ahí lo que estaba hablando es de la persona que ofende, de mí cuando ofende. Ok, en la enseñanza de hoy, el papel se invierte. Ya no se está hablando de nosotros como ofensores. ¿Qué tengo que hacer si he ofendido a mi hermano? Que era la enseñanza pasada, de que si yo he ofendido a mi hermano y voy a ir a presentarme delante de Dios, tengo que asegurarme de reconciliarme con mi hermano. ¿Cómo voy a acercarme en oración delante del Señor sabiendo que lo ofendí? Sabiendo que mi hermano recuerda en su mente que yo lo hice tropezar, que yo lo ofendí. ¿Cómo voy a hacer eso? En cuanto a los esposos, algo que mencioné, la Biblia dice que deben tratar bien a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? En este caso, ya entramos en el papel contrario. En este caso ya no somos nosotros ofendiendo, nosotros faltándole al hermano. En este caso se trata de nosotros como víctimas del mal. Y entonces vamos a ver, el versículo 38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora, ¿a qué pasajes hace referencia este versículo? En algunas de vuestras Biblias, de sus Biblias, encontrarán Éxodo 21, 24, donde habla sobre actos de violencia y de asesinato. Ese es el contexto. Éxodo 21 y versículo 24 menciona lo de ojo por ojo y diente por diente. También Levítico 24:20, que habla primeramente sobre los actos de blasfemia, luego de los asesinatos, después de la restitución de algún animal herido y de lesiones al prójimo. En ese contexto va el ojo por ojo y diente por diente. Y en el libro de Deuteronomio también se menciona la de ojo por ojo y diente por diente en cuanto a los testigos falsos.
Y en el versículo 17 se deja en claro, en el versículo 17 de Deuteronomio 19, se deja en claro de que este texto va dirigido a los jueces del pueblo. O sea que en ninguno de estos tres pasajes que usted encontrará en su Biblia, donde se menciona lo de ojo por ojo y diente por diente, se alude a la venganza individual o a la venganza personal. Y eso es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros leemos la ley mosaica, ¿a quién está escrito eso? Al pueblo común. Tomemos en cuenta de que en el pueblo de Israel habían ancianos, habían príncipes, habían autoridades, había una organización jerárquica en el pueblo y cada uno cumplía un rol. Un civil cualquiera no podía venir y tomar la venganza por su propia mano diciendo ojo por ojo y diente por diente. Primero tenía que acercarse ante los ancianos, ante a las autoridades del pueblo. Y fuera de eso también estaban los sacerdotes, donde se consultaba a Dios antes de tomar una decisión. Incluso cuando leemos estos pasajes donde se está litigando a favor o en contra, se habla de juramentos que se hacen delante de Dios. Algo que va relacionado con lo que mencionaba el pastor el domingo pasado, el hecho de los juramentos ante litigios, asuntos legales. ¿Y por qué lo de los juramentos? Porque cuando usted y yo ejercemos un juramento, estamos proclamando una maldición hacia nosotros mismos en caso de no cumplir ese juramento. El hecho de tomar el nombre de Dios en vano nos hace culpables y dignos de muerte. Precisamente como lo que mencionaba del libro de Levítico capítulo 20, hubo un blasfemo que tomó el nombre de Dios en vano y fue apedreado por el pueblo. La pena por blasfemia era igual de terrible como un asesinato. Ahora, el error que acabo de cometer al decir esto es que dije era igual. Hermano, la verdad es que sigue siendo igual de mala, de perversa y de terrible como un asesinato. Sigue siendo tan mala como en esos tiempos. Resulta que nuestro Dios no es menos santo hoy que en el Antiguo Testamento. La blasfemia contra el santo nombre de Dios sigue siendo tan perversa, sigue siendo tan digna de muerte. Incluso Pablo menciona en el libro de Romanos de que aquellos que practican el pecado saben que son dignos de muerte, lo que tales obras hacen. Entonces, esto es en cuanto a que estaba haciendo referencia a Jesús, pero resulta que los fariseos y los escribas de esa época tenían otra interpretación respecto a estos pasajes. Tenían su forma de acomodar la ley a su conveniencia y de interpretarla. Ahora debemos recordar y tomar en cuenta que en el Antiguo Testamento se prohíbe la venganza personal. Vamos a ver, por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Ok? Miren que el punto de la venganza va ligado al segundo más grande mandamiento. ¿Ok? Tomemos en cuenta que cuando nosotros decimos el segundo más grande mandamiento,
no significa, bueno, es de segunda categoría. Recordemos que cuando Jesús dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento?, le preguntaron, y Jesús respondió, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dijo acerca del segundo? Y el segundo es semejante. O sea, pero si el prójimo no es Dios, ¿cómo va a ser semejante? Amar a Dios sobre todas las cosas es lo primordial, lo más grande. Pero Jesús dijo, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resulta que el prójimo es imagen de Dios. Y entonces, fuera de eso, ¿qué es lo que entendemos acá? Se prohíbe la venganza, se prohíbe guardar rencor, dice, a los hijos de tu pueblo. Y precisamente es allí donde estriba todo el problema en la interpretación de los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque cuando leemos primeramente el Levítico que dice a los hijos de tu pueblo, y luego utiliza la palabra prójimo, que significa mi más cercano o mi vecino, incluso en las traducciones en inglés dice vecino, en vez de, no como en español que leemos prójimo, sino que dice amarás a tu vecino como a ti mismo, uno se queda pensando, o el fariseo se quedaba pensando, bueno, mi más cercano, mi hermano de mi pueblo, es el que es judío igual que yo. No se está refiriendo al pagano, al moabita, al que es enemigo de Israel, no se está refiriendo a los inmundos cananeos. Si ustedes recuerdan en la Biblia cómo se referían los fariseos a la gente del vulgo, a la gente del pueblo ignorante de las escrituras, ellos se referían a ellos como gente maldita. Ese era el valor que le daba un fariseo al prójimo. ¿Por qué? Porque no lo consideraban prójimo. Ellos consideraban prójimo, hablando ya en nuestros tiempos, trasladando a nuestras épocas, prójimo, si nosotros fuéramos como los fariseos, prójimos serían solo los hermanos de nuestra propia iglesia. Prójimos solamente serían los que son bautistas como nosotros. Prójimos solamente serían los que creen los 5 puntos del calvinismo. Prójimo solamente serían, al menos, solo los que son cristianos. Aunque sea que tienen que estar en la rama del cristianismo. Esos son mis prójimos. Y por eso, en esa parte, uno de los fariseos, queriendo justificarse, le pregunta a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Y Jesús le contó la parábola. Resulta que tu prójimo era un samaritano, alguien que no guardaba la ley como tú, una persona a la cual tú considerabas pagana e inmunda, alguien a quien tú como fariseo considerabas despreciable, alejado de Dios. Bueno, ese es tu prójimo, el hombre que fue capaz de ayudarte independientemente de lo que tú fueras. Te vio allí tendido en la calle, sangrando, a punto de morir, y te recogió y tuvo misericordia de ti, independientemente de quién fueras tú, de tu color de piel, de tu raza. No te preguntó a qué religión pertenecías, simplemente vio a un hombre herido en el suelo y lo rescató. Entonces, nosotros tenemos que entender el sentido de la ley, hermanos, lo que no entendían los fariseos. Al interpretar que el prójimo era los que son como yo, los más cercanos, se les olvidó la primera parte del versículo. ¿Por qué? Porque hermano, para ellos, hermano solamente es
los hermanos de la iglesia. Los demás son hijos del diablo. Y no niego que la Biblia habla, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, pero miremos el contexto. Miremos que Jesús se acercaba a los pecadores y la actitud de Jesús hacia una mujer como la prostituta que se acercó y quebró el alabastro a sus pies, la actitud de Jesús hacia un hombre pagano como Zaqueo no fue la misma que hacia los religiosos del pueblo, hacia los hipócritas, y resulta que es precisamente a ellos a quienes Jesús le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. En nuestros tiempos es fácil referirse a la persona común, a la persona que desconoce de la Biblia, referirnos a ellos como hijos del diablo. Sin embargo, cuando tenemos frente a nosotros a un lobo rapaz, con colmillos y todo, que no se disfraza, que usa el evangelio como comercio para sacarle dinero a la gente, decimos: no hables así del ungido del Señor. En el caso de Jesús, nosotros vemos la conducta de Él lleno de gracia y de verdad para con los pecadores. ¿Ok? Y entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos estudiando estos versículos de Mateo 5:38, donde dice que si te hirieren en la mejilla derecha, dale también la otra. Tenemos que tomar en cuenta la actitud de Jesús. Poner la otra mejilla no siempre significa estar en silencio ante las injusticias, porque entonces no tendría sentido el caso de Juan el Bautista diciéndole a Herodes: no te es lícito estar con la mujer de tu prójimo. Eso no tendría ningún sentido. Resulta que cuando nosotros hacemos silencio entre la injusticia, resulta en muchos de los casos más pecaminosos, ese silencio que hablar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Otro versículo más, Proverbios capítulo 20, versículo 22, que podría estar más claro este pasaje en el Antiguo Testamento. No digas: yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Otro pasaje que tenemos es Proverbios capítulo 24, versículo 29. No digas: como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Nuevamente habla de la venganza personal. Proverbios capítulo 25, versículo 21 al 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Tomemos en cuenta, estos versículos están en el Antiguo Testamento. En el mismo Antiguo Testamento donde dice ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este pasaje? Donde Jesús aborda este tema. Jesús no está anulando la ley. Jesús no está dando otra ley más superior. No, la ley del Señor es perfecta, no necesita ser complejada. Eso es lo que dice la Biblia, y nuestro Dios es perfecto y no cambia. Lo que está haciendo Jesús es dando la verdadera interpretación
de estos pasajes el verdadero sentido. Y entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cómo interpretó Pablo estos versículos? El tema de la venganza. Decía Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Está hablando a la iglesia. Dice: si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, hermanos, ¿por qué este pasaje es difícil en nuestro contexto? ¿Por qué es difícil? Tomemos en cuenta, digamos que usted va por la calle, resulta que le roban a usted la cartera. De acuerdo a las palabras de Jesús, me robaron la cartera, tengo que darle también el celular nuevo que me acabé de comprar. Si te quitan la capa, dale también la túnica. Resulta que a una persona una vez le hicieron esa pregunta, hermanos. Hermano, esas palabras de Jesús, ¿qué significa? Que si me quitan la cartera también debo darle el celular. Ahora nosotros diríamos, ese no puede ser el significado. Ahora les explico, hermanos. Cuando ahí habla de la túnica, está hablando de la ropa interna, o puede referirse también a una ropa interior, y la capa es la más externa. Eso era algo primordial entre las personas pobres. La capa también representaba la misma sábana con que se iba a arropar, su única cubierta. ¿Ok? Era una economía no como la nuestra. La ropa era algo de gran valor y de importancia grande en un clima donde el frío no es como acá. Acá cuando hace frío podríamos estar a los 20 grados, pero si usted va a donde estaba hablando Jesús, en Jerusalén, la temperatura desciende de una manera que acá no nos imaginamos y no estamos acostumbrados. Si en su casa usted tiene varias camisas guindadas, en ese tiempo no era así. No era así que usted tiene varias camisas y varios pantalones guindados. Si usted era pobre, la ropa que usted tenía quizás era la única que iba a tener durante todo el año. La única ropa. Entonces la ropa era algo de gran valor. Y que Jesús estuviera hablándole a personas comunes y diciéndole: si te quitan la túnica, dale también la capa. Eso era tan confrontativo, o incluso más confrontativo, que el hecho del ejemplo que les acabo de dar. Yo les estoy dando un ejemplo que lo tomé de otro, donde le preguntaban, no, que si me quitan la cartera le doy también el celular. Bueno, si quisiéramos trasladar las palabras de Jesús a nuestra época, ese es el sentido real. Y no vamos a maquillar esas palabras, a decir Jesús no quiso decir eso, Jesús quiso decir realmente eso fue lo que quiso decir. Así como lo leyó, así es. Así de confrontativo o de difícil que fue en esos tiempos escuchar a Jesús, así es difícil leer estas palabras hoy.
es difícil, y por eso la Biblia dice que el camino angosto, pocos entran por él. Pero todavía hay mucha tela que cortar, hermanos. Vemos que Pablo dice aquí que dejemos la venganza al Señor. Ok, está bien. Y hemos analizado este pasaje ya y hemos visto el rol que juegan las autoridades civiles, cómo ellos aplican la venganza del Señor. Sin embargo, las cosas no son blanco y negro. Cuando aplicamos estos textos, si vemos el contexto de el final de esta cita que hace Pablo del Antiguo Testamento, el versículo 19 de Romanos 12 termina diciendo: yo pagaré, dice el Señor. Pero el versículo 20 dice: así que si tu hermano, si tu amigo, no dice si tu enemigo. Ahora, cuando usted piensa en su enemigo, piense en aquella persona que quizás hizo algo para que lo botaran del trabajo. Esa persona que no tuvo consideración en que usted es un padre de familia, en que usted tiene hijos. Esa persona malvada que hizo lo imposible para que lo botaran del trabajo. Esa persona que está dispuesta a mentir para dejarlo mal. Por eso allí dice tu enemigo. A veces pensamos, sí, hermano, pero si digamos que la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. Y un argumento que incluso yo he dado, pero ahora que leo este pasaje, con la claridad que está aquí en la Biblia, me deja pensando. Ok, la Biblia manda a perdonar, pero el Señor perdona a aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento. Resulta que a este enemigo del cual yo estoy teniendo misericordia es una persona que me falla una y otra vez, y yo tengo que perdonarlo. Y la Biblia me dice que tengo que amar a esa persona. ¿Qué es lo que ocurre aquí, hermanos? Que si la persona continúa fallando, si la persona continúa faltando a mi persona, solo hay una explicación: lo siga haciendo porque es mi enemigo. Esa es la explicación. Pero esa explicación reafirma lo que se está enseñando aquí, que es lo que enseña la Biblia de cuál debe ser la actitud hacia mi enemigo. Si es mi enemigo, tengo que amarlo. Dice aquí: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:17, en versículos anteriores decía: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora fíjense el carácter personal en que está dicha esta palabra, y es algo que llama la atención, hermanos. Estos pasajes tienen un carácter personal, un carácter que toca nuestras fibras. El Señor nos está mandando a amar a nuestros enemigos. El Señor nos está mandando a no tomar venganza con nuestras propias manos. El Señor nos está diciendo: no seas tú el que haga el equilibrio. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente.
está clara la ley de Dios en cuanto a este tema, que es de carácter judicial. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí tiene un carácter más personal, hermanos. No estamos hablando de un caso en que usted tiene que salvar su vida, en que usted necesita defenderse. No estamos hablando en estos casos de un caso de violación. Hermanos, como ya yo les he explicado en otras ocasiones, si usted sabe de una injusticia donde un niño está siendo abusado y usted hace silencio, usted es tan culpable como el violador es algo que yo he explicado ya. Y también hemos visto ejemplos en la Biblia, como el que mencioné de Juan el Bautista. También en la propia ley de Dios se menciona, y fíjense que hace un momento leímos Éxodo capítulo 21. Vamos a ver el capítulo 22 del libro de los Éxodos, donde se habla de leyes de restitución. Primero, que en el capítulo 20 nosotros vimos los 10 mandamientos, donde en el versículo 13 dice no matarás. Luego en el versículo 21, del versículo 12 al 25, habla de los casos de asesinato, cómo se pagan, la pena es la muerte. Pero en el capítulo 22 de Éxodo dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Ahora tomemos en cuenta la diferencia que hay. Vemos que en la Biblia sí hay casos donde sí se avala la defensa personal. El propósito de la ley, ojo por ojo y diente por diente, era de que la justicia fuera exacta, no se sobrepasara la pena. Y entonces cuando nosotros vemos acá, en el caso del ladrón que hurta de día y de noche, resulta que en la noche la persona es más vulnerable. En la noche usted está dormido y lo puede matar fácilmente. La Biblia cuenta casos donde la gente se aprovechaba cuando la persona estaba en su momento de mayor vulnerabilidad. Entonces, por esa razón, si el ladrón era sorprendido de noche y se lo mataba, usted no era culpable de homicidio. Mas si fuera de día, donde hay muchos testigos, donde es más fácil atraparlo, y usted lo mata, entonces usted es culpable de homicidio. Y resulta que ¿cuál es la pena por el asesinato? La muerte, independientemente de que la persona fuera un ladrón. Usted es culpable de muerte por haber asesinado. Entonces, vemos cómo se regulaban estas cosas. ¿Y por qué no nos podemos ir a los extremos en este punto de ojo por ojo y diente por diente? Estos pasajes no significan que usted no tiene derecho en algún momento de hacer algo por su vida o de defenderse personalmente. Sin embargo, todos nosotros hemos en algún momento enfrentado situaciones en que una persona X o Y ha querido hacernos daño, en que una persona X o Y sabe que somos cristianos y por esa razón nos consideran tontos, que pueden abusar de nosotros. Pero hermanos,
en este punto de que una persona nos considere tontos por ser cristianos, les voy a decir, hermanos, que es preferiblemente ser un tonto por Cristo ante el mundo, por amor a Cristo, y que nuestra justicia sea mayor que la de estos escribas y fariseos, que ser vivos y no entrar al reino de los cielos. Y cuando digo no entrar al reino de los cielos es porque es literal. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es en el mismo contexto del sermón del monte que estamos leyendo. Resulta que si yo soy un fariseo, para mí es fácil amar al que es igual a mí, al que asiste a la iglesia como yo, al que ama a Dios igual que yo, al que me ha hecho un favor. Pero ese fulano que me puso una zancadilla para que me botaran del trabajo, hoy, cuando tienes necesidad, tiene el descaro de acercarse a mí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si tuviere sed, dale de beber. Versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A veces uno de nuestros desalientos más terribles es que nosotros esperamos que el versículo 20, la segunda parte del versículo 20 se cumpla. Me refiero a Romanos 12, capítulo 12, versículo 20. La segunda parte de ese versículo dice: pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Resulta, hermano, que esa parte no siempre se cumple. Vivimos en un mundo caído, donde hay gente descarada, gente malagradecida, gente sin conciencia, que no se le encenderá ninguna ascua de fuego. Pasará lo que decía el salmista Asaf: los ojos le saltan de gordura. Y nos puede pasar igual que Asaf, que dice que sentía punzadas en su corazón, sentía envidia a causa de los malos que prosperaban. Usted hace el bien, pero resulta que tu enemigo prospera. Aquel que quiere tu mal le va mejor y se burla en tu cara de ti cuando te va mal. Y lo que nosotros esperamos es: bueno, he hecho bien, ascuas de fuego se le amontonarán sobre su cabeza. Algún día vendrá a los pies del Señor. Pero pasan los años y el asunto va de mal en peor. El asunto es que la persona te toma por tonto. Ahora, tomemos en cuenta algo, hermanos. Ustedes recuerdan las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En su primera carta a los Corintios, vamos a verla por un momento. Dice la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, ¿qué significa esto?
Si en algún momento usted se siente un tonto por cumplir este mandamiento, esta ordenanza del Señor, del Sermón del Monte, ¿y por qué le llamo mandamiento? Porque el Señor está estableciendo su reino, el Señor está explicando el verdadero sentido de la ley a los fariseos. Jesús lo cumplía en el amor al prójimo cuando se trataba de la gente que me cae bien, de la gente de mi pueblo, de la gente de mi misma iglesia, de la gente de mi propia religión, de aquel que me ayudó a conseguir el trabajo, de la enfermera que me ayudó en tal situación. En esos casos yo entiendo que ese es mi prójimo. Pero el Señor le da el verdadero sentido, y es un sentido en el cual nuestro enemigo se siente el rey, y en el cual el mensaje de que tú eres cabeza y no cola se cae a pedazos. Se cae a pedazos. En el ámbito profesional, cuando una persona viene y se roba tu proyecto de ciencia y dice, eso es mío, yo lo hice todo y a ti te costó años de investigación. ¿Qué actitud tendrás hacia esa persona que te robó tu proyecto de años de trabajo? En el ámbito del arte, de la música o de cualquier ámbito en que usted pueda imaginarse, hermanos, resulta una locura poner en práctica esta enseñanza, hermano. Porque usted se preguntará, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para regalarle mi esfuerzo a un descarado? Pero resulta que cuando Jesús dijo estas palabras, en ese tiempo eran duras y hoy siguen siendo tan fuertes como en ese tiempo. Para mí no es fácil enseñarlo, pero no puedo, por mi comodidad, torcer el significado de estas palabras que son claras, hermanos. No puedo, por mi propio bienestar, cambiarle el significado de estas palabras. Entonces, nosotros tenemos un sentido de la justicia. Si me hacen mal, por instinto yo sé que la persona tiene que ser retribuida. ¿Ah? Eso es algo que está demostrado por la ciencia. Cuando una persona hace una injusticia, aquí hay como, en nuestro cerebro hay como una especie de balanza. La justicia debe ser retribuida. Pero vamos a ver que Pablo, cuando habla de esto, dice, no paguéis a nadie mal por mal. O sea, no restituyas. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y cuando se habla de todos, allí se incluye a tu enemigo. Ahora vamos al versículo 39 de Mateo capítulo 5. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. En este caso, nosotros sufrimos la ofensa o la lesión física. ¿Por qué digo ofensa o lesión física? Porque aquí se dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, una bofetada en la mejilla, nosotros podemos interpretarlo como un insulto. Pero hermanos, resulta que si usted ha investigado, ha buscado por el internet, se da cuenta que con una bofetada también usted puede noquear a alguien también. Una bofetada, un gaznatón, con eso usted puede tumbarle los dientes a alguien. Aquí se habla de más que una ofensa. Aquí se puede entender también como una
lesión física. Recuerdo que hace años, yo podía tener como 7 años, más o menos. Yo vivía entre calle 108 y Herrera. Y iba a la tienda a comprar algo que mi mamá me mandó a comprar. Y recuerdo que en esa tienda había unos chinos que a veces, en cierto momento de la semana, en la noche, uno iba pasando por esa tienda y uno veía a esos chinos en un círculo como orando. Yo dije, bueno, esos chinos deben ser cristianos o algo. Pero un día en la mañana voy a la tienda a comprar algo y yo veo que una mujer negra, alta, viene y empieza a insultar al chino, y el chino no le responde con gritos ni con ofensa, y encima de eso la mujer viene y le mete un garnatón al chino. Resulta que el chino no estaba mal. Nosotros pensamos en los chinos y decimos, ahora va a aplicar su kung fu de no sé qué. Pero ese chino no hizo nada. Y que es la primera reacción de nosotros como coloneses. Y tú te vas a dejar pegar. Tú eres bobo, ¿cómo te vas a dejar? Y literalmente vi al chino no haciendo nada frente a ese tipo de ofensa. Una mujer que llegó insultando, luego le metió un garnatón y el chino puso en práctica esto que les estoy hablando aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Este es el significado literal de esa palabra, hermanos. No vamos a buscar la quinta pata al gato, significa eso. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Ya ese punto lo expliqué. Pero ahora vamos a ver otro detalle. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3. A ver si le damos más luz a este pasaje. Una explicación extra de esto. Ahora usted pensará, bueno, en Timoteo 3:3 está hablando de los requisitos para ser anciano u obispo. Yo no quiero ser pastor, eso nada más se aplica con el pastor Eugene. Él va a dar la otra mejilla, pero yo no voy a ser pastor. Así que eso no se aplica conmigo. Cualquier cosa que se encargue el pastor Eugene, yo no me metan en eso. Hermanos, les voy a explicar cómo esto que se menciona en el capítulo 3 se aplica también a todos nosotros. Dice aquí que el obispo no debe ser pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que también debe entenderse o puede traducirse no amigo del dinero. Dice, sino amable, apacible y no avaro. Hermanos, cuando ustedes leen aquí la palabra no pendenciero, literalmente significa no un dador de golpes. Ahora, otra palabra que nosotros leímos aquí es apacible. Esa palabra significa pacífico, o también se puede traducir como el que se abstiene de luchar. Otra explicación que le he escuchado a esa palabra que he leído de apacible es una persona que cede. Es una persona que sabe ceder. En la Biblia de las Américas dice no contencioso, o también indulgente. No contencioso o una persona indulgente.
Ahora, cuando usted escucha la palabra indulgente, estamos hablando de una persona que no restituye. Una persona que cuando la balanza se inclina a nuestra contra, él no hace algo para balancear. Ah, me la hiciste, yo te lo devuelvo para que estemos balanceados. No, es una persona a la cual tú has ofendido y él no va a buscar restitución. Él va a indultar. ¿Qué significa? Que la ofensa que tú le has hecho, él no te va a pagar mal por mal. Esa persona no intentará restituir. Esa persona va a dar la otra mejilla. Esa persona va a perdonar la falta, la va a pasar por alto. Ahora, nos queda claro por Mateo capítulo 5 que ese requisito que se le pide a los obispos es el mismo requisito para todo cristiano. Porque aquí Jesús, en Mateo capítulo 5, no está hablando a los obispos. Ese mensaje es para la iglesia hoy. Ese mensaje debe formar parte del carácter cristiano suyo y mío hoy. Ese mensaje viene aquí a Colón en un tiempo donde está de moda la expresión ser manso pero no menso. En ese tiempo calan las palabras de Jesús en toda su fuerza y va en contra de nuestro sistema cultural. Porque hay tantas bandas en nuestra provincia. Porque la gente no da la otra medida. Porque la gente busca venganza. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Como ya vimos, la palabra que nosotros leímos en Timoteo también se traduce como indulgente, alguien que cede. Y todo eso que estamos leyendo va en aplicación a Mateo capítulo 5, versículo 5, que nosotros vimos en la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Resulta que poner en práctica esta palabra nos hace bienaventurados. ¿Qué bienaventurado va a ser el chino ese del que les hablé por dejarse garnatear? ¿Qué es lo que va a decir la sociedad en general? Ah, ese chino estaba poco, que me lo hubiera hecho a mí, le meto 3 o 4 para que respete, dice, para que respete. Yo sí no soy el chino ese, a mí sí no, usted me da conmigo. A mí sí no. Pero resulta aquí, hermanos, que personas como ese chino del que les hablé, la Biblia lo llama bienaventurados. Nosotros tenemos que formar parte de ese grupo de bienaventurados. Ese es el carácter del cristiano. Esas son las personas que heredarán la tierra. Esos mansos de los que habla Cristo, que heredarán la tierra, son los que van a juzgar al mundo. Como lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Los cristianos vamos a juzgar al mundo. Resulta que los que van a juzgar al mundo no son la gente que tira los puños, no son la gente que si me dice A, yo te digo B, no son la gente que si me metes un garnatón, yo te devuelvo 3 para que respete. No son esos los que van a juzgar al mundo.
los que van a juzgar al mundo son aquellos a la cual la gente llama hoy tonto, bobo, menso, pero no manso. Esos son los que van a juzgar el mundo, los que van a juzgar al mundo. Esos bienaventurados de los que hablan la Biblia son aquellos de los que el mundo no es digno. Son aquellos a los que Pablo decía que nosotros somos los necios de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra necio es la palabra que se utiliza para implicar que una persona es tonta, que una persona es fatua, que una persona está fuera de razón. ¿Cómo te vas a dejar? Tú estás bobo, pero la razón de este sufrimiento no es ser más santo. Hermanos, y ese es el punto al que quiero llegar. Recuerden el título de este mensaje: salgamos fuera del campamento a Cristo. Vamos a ver el versículo 41, donde dice: cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Los soldados romanos que ocupaban el país podían obligar a cualquier transeúnte a llevarles una carga hasta por una milla, es decir, entre 1450 metros o 1,5 kilómetros. Podían obligarte. Resulta que nosotros tenemos un ejemplo de eso cuando obligaron a ese hombre a llevar la cruz de Jesús. Jesús iba llevando una cruz y vino un soldado y dijo: tú, llévale la cruz. Pero ese hombre podía renegar: no, yo soy cabeza y no cola, no voy a llevar ninguna cruz, Jesús, no sea bobo. Vamos a sacar la espada y a pelear por el reino de Dios, cabeza y no cola. Estarás encima y no debajo. ¿Y dónde está el mensaje de la cruz hoy, hermanos? Entonces a Simón de Cirene le hicieron llevar la cruz de Jesús. Hermanos, cuando sufrimos, por causa de Cristo sufrimos. No para ser más santos, no para parecernos a Job, no, es para parecernos a Cristo. Estamos llevando la cruz de Cristo. A veces pensamos que sufrir por el Evangelio significa que, me escupieron cuando estaba predicando. No, hermanos. En cualquier tipo de abuso, cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo y sabemos perdonar, estamos sufriendo por Él, estamos llevando la cruz de Cristo. Es que a veces secularizamos todo. Yo sufro con Cristo cuando salgo a evangelizar y la gente me hace, pero como nunca sales a evangelizar, no tienes necesidad de sufrir por Cristo. Por eso, en todos los aspectos que son seculares, tú eres ojo por ojo y diente por diente, porque ahí Cristo no tiene nada que ver. Eso es en otro contexto secular. Ese es el contexto del manso, pero no menso. De Primera de Adrián, capítulo 1, versículo 1. Tenemos nuestra propia versión privada de Biblia, no explícita.
Pero ¿qué significa? Te obligaron a llevar una carga, lleva el doble. Si era 1.5 kilómetros, bueno, ahora lleva 3 kilómetros la carga. Ah, qué bobo, mira, nada más tenía que ser uno. Recuerdo cierto testimonio de una misionera que estaba en China y ella, para evangelizar, ¿qué era lo que hacía? Bueno, los chinos no querían saber nada del evangelio, nada. Ella se ponía a hablar y ellos, esa loca hablando tontería. Bueno, entonces llegó la guerra, empezaron a invadir los japoneses. A día de hoy los chinos tienen resentimiento contra los japoneses, los detestan. Los coreanos también detestan a los japoneses por el abuso cometido y empezaron a huir la gente, hubo necesidad. El punto es que esa misionera, antes de esa guerra, cuando ella evangelizaba, ¿qué hacía? Era un lugar de necesidad. Así que la Biblia dice que debemos hacer amigos por medio de las ganancias injustas. ¿Cuál fue su estrategia? Bueno, pues ganancias injustas. Voy a repartir sopa cuando evangelizo. Y cuando la gente llega a tomarse su sopa, empiezo a predicar. Entonces, como están sentados ahí comiendo, van a tener que escuchar el evangelio mientras están comiendo. Y ahí presentaban en la película a los chinos que se reían. Y comían y se reían de la mujer. ¿Por qué? Porque no les interesaba. Yo vine aquí a comer, no a... Cuando llegó la guerra, por la misericordia de Dios, toda esa obra de ella, que vino haciendo desde antes, fue recordada, y la semilla que en algún momento sembró dio fruto. Hermanos, nosotros debemos imitar a Cristo, así no veamos los frutos. Así muramos y no veamos los frutos, debemos imitar a Cristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿qué dijo? Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero resulta que nuestro corazón a veces es tan duro, y digo nuestro, porque me incluyo yo allí, hermano, que nosotros decimos, ellos no sabían lo que hacían, pero fulano de tal, él sí sabe lo que hace, y lo hace de maldad, a molestar. Así que eso no se aplica. Hermanos, precisamente porque sabe lo que hace, debo amarlo. Porque si esa persona sabe lo que hace, entonces tengo razones para pensar que es mi enemigo. Y si es mi enemigo, la Biblia dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Tenemos una oportunidad allí de ser como Cristo, de poner por obra lo que decía el apóstol Pedro, que debemos ser como él, que no respondía maldición por maldición, que oraba por lo que lo maldecía. Dice, bendecid y no maldigáis. Ese es el mensaje de la cruz. Es allí cuando somos como Cristo. Versículo 41, ya eso lo leí. Versículo 42, al que te pida, dale. Hermanos, mire que yo cuando leí eso, y ya lo había leído anteriormente, pero no lo creía literal. Si usted no lo creía literal, yo tampoco, hermano. ¿Por qué? Porque recuerdo que hace unos años, cuando estaba con el pastor Andy de la Cruz, venía un muchacho o un señor allí, que yo sabía que se gastaba su dinero en alcohol,
Y cuando él me pedía dinero, yo no. Yo sé que se lo va a gastar en alcohol. Pero entonces llegaba donde el pastor y yo, no. El pastor le va a dar plata, ay, no. Y llegaba y que sí, que no sé qué. Y venía el pastor y de una vez sacaba. ¿Y qué era lo que decía el pastor Andy? No, porque es mejor ayudar a un falso necesitado que por estar sospechando no ayudar a alguien que necesita de verdad. Eso era lo que me decía. Resulta que también leí el comentario de William MacDonald y repite la misma palabra con otras palabras diferentes, pero era la misma enseñanza de cómo él interpretaba ese pasaje. Ahora, si usted considera mejor, en vez de darle la plata, comprarle la comida, hágalo, hermano. Hágalo y no le cuente a nadie que hizo eso. Ese es el otro punto que el Señor Jesús explica en el capítulo 6, más adelante. Pero aquí dice, al que te pida, dale. Una de las formas en que usted puede guardar el día del Señor, o sea, el domingo, de la manera bíblica, es haciendo obras de caridad. ¿Qué tiene que ver hacer obras de caridad con el día del Señor? Bueno, pues recordemos que Jesús sanó a los enfermos en el día de reposo. ¿Qué hacemos aparte de venir a la iglesia el día domingo? Decimos, no, el domingo es el día del Señor, el nuevo reposo. Bueno, Jesús decía, si tu asno cae el día domingo, el día de reposo, que en ese tiempo era el sábado, ¿qué? ¿Lo vas a dejar allí? No, vas y lo ayudas. Jesús enseñó que en el día del Señor es lícito hacer el bien. El apóstol Pablo y Juan, cuando leemos sus epístolas y leemos el libro de los Hechos, una y otra vez se nos exhorta a hacer el bien. Ahora por eso dice aquí, al que te pida, dale. Y esto va en el contexto del amor a los enemigos. Pero ahí no dice a tu enemigo, está bien. Pero ¿quién es al que te pida? Puede ser cualquiera. ¿Y sabe qué? Démosle gracias a Dios por la situación mala que está viviendo Colombia, de desempleo. ¿Por qué? Porque hoy lo más probable es que usted hoy camine por cualquier parte de la ciudad y alguien le pida plata. En serio. Usted va a salir hoy caminando por Central y alguien le va a decir, varón, usted me puede dar un cuarto y va a poder poner en práctica esto, hermano. Apenas salga de la iglesia, usted tendrá el privilegio de ser bienaventurado, hermano. Va a poder poner en práctica esto. No se la haga al vivo, no voy a coger taxi. No pude. Así que no, lastimosamente no puedo poner en práctica eso. Lastimosamente. Entonces, ¿qué más vemos, hermano? En una parte es una obligación, porque alguien te obliga a llevar una milla, pero no es tu obligación llevar el doble. Pero hazlo, y así vas a ser como Cristo. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Sabe, hermano? Cuando yo leí este pasaje, me estaba acordando de que a mí me debían una plata, recuerdo. No me acuerdo cuánto era, porque yo vendía en ese tiempo galletas y cosas allá en Sonalí.
Y ¿sabe qué, hermano? Yo dejé de trabajar ahí y seguía caminando hasta allá a Zona Libre para cobrar lo que me debía. Y pasaron los años y seguía hasta que me pagaron el último centavo. Bueno, hermano, no puse en práctica esto de aquí. Ya me di cuenta de que estaba mal. ¿Ah? Estaba mal. Ahora leo este pasaje y la persona que me debía $40, ya yo sé que olvídate de eso. Pero hermano, si era una mala paga, no, olvídalo. Bueno, yo sé que esa persona en algún momento pudo pagar, pero gracias a Dios que me dio hoy de comer el pan de cada día. Y pude ayudar a una persona que en ese momento tuvo necesidad. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Al que te pida prestado, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehuses. En otro pasaje, creo que vamos a ver, en el libro de Lucas, es más difícil todavía como lo dice Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Me llamó la atención cómo lo describe Lucas, porque Lucas parece ser más duro que Mateo en esta parte. Ok, Lucas 6, capítulo 27. Digo, versículo 27. Dice el versículo 30, Lucas 6, 30, dice: a cualquiera que te pida, dale. Ahora mire, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hermanos, esto nos parece exagerado, hermanos, y no porque nos parezca exagerado vamos a cambiarle el sentido. Bueno, eso que nosotros vemos exagerado significa eso. Significa, si tomó de ti algo que es tuyo, no pida que se lo devuelva. Ya, no significa otra cosa. Significa eso, hermano. No significa otra cosa. No esperen que busque una superinterpretación nueva, una superexégesis, hermano. No significa eso que ustedes están leyendo. Eso significa. Igual que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: cuando vayáis por el camino a predicar, no llevéis una bolsa preparando. Bueno, ¿dónde está? Eso me recuerda cuando fui a trabajar en la comarca. Me llevé un montón de maletas para que no me faltara nada. Y una vez estuve allá, me di cuenta de que fue por gusto todo lo que llevé. Fue por gusto. Gracias a Dios no me faltó nada y me maté llevando tantas bolsas por gusto. Resulta que nuestro camino en el Señor es un camino de fe, hermanos, donde confiamos que así como Dios sostiene a las aves y les da de comer cada día, nosotros que hacemos obra de misericordia, que perdonamos al que nos debe, sabemos y tenemos la seguridad de que el Señor no nos hará acostarnos con hambre. Tenemos esa seguridad. Confiamos en el Señor porque nuestros tesoros no están aquí en la tierra. Estamos haciendo tesoros en el cielo. Es un mensaje difícil para nuestro corazón materialista. Y digo nuestro porque es difícil para mí, hermano. Para mí es difícil este mensaje, pero no lo puedo cambiar porque sea difícil. Al que te pida, dale.
En el caso de Lucas, incluso pareciera tratarse de un robo. Tomó algo que es tuyo y no te lo devolvió. Dice, no pidas que te lo devuelva. Ahora, hermanos, todo esto que estamos leyendo apunta al más grande ejemplo que tenemos, que es a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. No, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Hermanos, si usted viene a la iglesia y quiere sentir fuego, quiere sentir poder, quiere sentir que le tiemblan las manos, bueno, dice, mire la exhortación de Pablo de qué es lo que usted debe sentir. Usted quiere sentir algo de parte de Dios, bueno, sienta esto que dice Pablo que usted y yo debemos sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es un mandamiento, hermano. Sienta esto, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, o sea, de siervo, se humilló. Encima de que ya se había humillado, se humilló más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se siente eso? Bueno, eso es lo que usted y yo debemos sentir. Si usted sintió que ya perdonó demasiado, pero no se ha muerto, todavía le falta. Si usted sintió que ya perdoné mucho, pero está vivo, hermano, lo clavaron en una cruz, no, todavía no es suficiente, hermano, todavía no. Ahí dice, haya este sentir. ¿Qué sentir? El sentir de querer ser como Cristo, de ser semejante a Él en su muerte. Ese es el sentir. Hermanos, y por más que lo intentemos, no le vamos a dar la talla. Por más que tratemos, ahora sí me parezco a Cristo. Recuerdo el testimonio de un pastor que le decía a su esposa, y ahora sí me parezco a Cristo, hermano. Y ella decía, no, todavía no te pareces. Él ya esperaba de que ahora sí me parezco, y la esposa, no, todavía. Y dice que en una ocasión él estaba, no sé, en un restaurante, y él estaba así, con un semblante de paz. Y dice que una persona lo estaba mirando y él dice, debe ser que está viendo a Cristo en mí. Y le preguntó a la persona, dice, no, esto usted me recuerda, y cuando digo a quién le recuerda, era un pervertido, un hombre por allá que... Y él dice, no, en vez de recordarle a Cristo, le recordaba a un depravado, ya él acá con su mente. Hermanos, tenemos un gran trabajo, parecernos a Cristo. Estamos hablando de lo más alto que podamos llegar. Que cuando pensemos alcanzar el lugar más alto, apenas estamos en el borde del monte. No hemos empezado a escalar, hermanos. Cuando sintamos que hemos perdonado demasiado, recordemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Recordemos cuánto nos ha perdonado el Señor, cuán indignos somos de su amor. Recordemos eso, hermanos. Vamos a ver Isaías capítulo 50, versículo 6.
porque hemos hablado de dar la otra mejilla. Es una palabra mesiánica, profética, de lo que iba a pasar nuestro Señor. Y dice aquí: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Si un garratón nos parece algo grave, recordemos que Isaías 50, versículo 6, está hablando de aquello por lo que pasó el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que no tiene pecado, aquel puro y sin mancha, aquel del cual el ladrón en la cruz tuvo que decir: nosotros merecemos eso. Hermanos, si nosotros hemos pasado algo malo, lo merecemos. Es más, ni siquiera estamos recibiendo lo que merecemos, porque merecemos el infierno, merecemos la condenación eterna, merecemos ser aplastados bajo la ira de Dios. Pero Cristo, el santo, el puro, sufrió, fue desfigurado su rostro, dio su mejilla a los que le mesaban la barba. Su rostro santo y puro, lleno de amor y de verdad, de misericordia, fue desfigurado por el puño humano. Y no nos podemos comparar a él, hermanos. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice la Biblia: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los que le caían bien, por los cristianos, murió por los justos, murió por la gente más buena y moral, murió por los impíos. En su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo Dios muestra su amor, hermanos? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Dios no esperó que fuéramos buenos. Dios no esperó que hiciéramos los méritos para merecerlo. ¿Está esperando usted que alguien se acerque a usted a decirle: me arrepiento, para entonces amarlo, para entonces perdonarlo, para que entonces sea merecedor de su amor? Eso lo puede hacer cualquiera. Pero si queremos ser como Cristo, ahí está el ejemplo. Él nos amó siendo aún pecadores. Él murió por nosotros cuando éramos ¿qué? Impíos. Dios mostró su amor. Esa es la manera en que nosotros debemos mostrar el amor, no nuestro, el de Cristo. El nuestro es muy limitado, el nuestro se restringe a la gente que nos cae bien, a la gente que son buenas con nosotros. Pero el amor de Cristo va más allá. Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 14. Y este es el versículo final, que es la explicación del título de este sermón.
Este versículo es la razón por la cual le puse ese título a este sermón. Vamos a leerlo desde el versículo 11 para que se entienda. Hebreos 13, 11. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados ¿dónde? Fuera del campamento. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Versículo 13. Salgamos pues. El Señor nos está diciendo: salgamos pues. ¿Dónde? A Él. ¿Dónde está Él? Fuera del campamento. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando ¿qué? Su vituperio. ¿Dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad, fuera del campamento, fuera de Jerusalén, entre los ladrones, como el peor de los peores. Allí fue crucificado el Maestro, allí derramó su sangre en la cruz. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos, no hay herencia aquí en la tierra que valga más que la que nos da Cristo. No hay ganancia más grande que tener a Cristo. No hay privilegio más grande en nuestra vida y en este mundo que ser hijos de Dios. Hermanos, este mandamiento, este llamado a salir es a nosotros. Y el significado de la palabra iglesia significa los llamados fuera. Hemos sido llamados a sufrir por Él, a vivir por Él y a morir por Él. Como dice la Biblia: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, hermanos. Así que tomemos en cuenta estas palabras y que el Señor, por su gracia, porque solo por su gracia, solo por la gracia que Él pone en nuestros corazones, solo por medio de su Espíritu, podremos poner en práctica esta palabra que es humanamente imposible. Requiere de la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Requiere que seamos llenos de la gracia de Dios para que podamos hacer como hizo Esteban. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo mientras era apedreado, y él decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el sentir que debemos buscar. Ese es el deseo que debemos anhelar. Amén. Estemos dándole gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro que estás en